hay huecos en mi conocimiento, entonces como que tengo que regresar y explicarlo. O sea, doy ejemplo para hacer eso. Hoy está 115 lucas. Estamos en esta parte para tener un contexto de por qué hacer pruebas. Es decir, en la clase pasada vimos, bueno, en las 4 clases anteriores hemos visto ya se tienen diferentes clases de biomateriales, definidas en su composición química y cómo observar o ver la morfología y que la composición química sea la que supuestamente estamos haciendo. ¿No es cierto? Tenemos diferentes clases de biomateriales, metales, cerámicos, polímeros, compuestos, y de ahí cómo lo vemos morfológicamente, con qué instrumentos. Con microscopio, ¿qué clase de microscopio? Electrónico, de barrido, la transmisión o de barrido. Fuerza atómica. Fuerza atómica, ¿no? Fuerza atómica y de ahí de manera química o por técnicas espectroscópicas o incluso electroquímicas. Hasta ahí tenemos la parte del material solo. Pero como vimos en las primeras clases, por decirlo, la definición de biocompatibilidad dependía no solamente del biomaterial, también intrínseco de él, sino de qué más dependía. Sí. ¿Función específica? Ok, de su función. Teníamos biocompatibilidad. Sí. Entonces, el material es una parte. Otro lugar es la función. ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Degradación? No todavía. Sí. Puedo esperar todavía, no esta clase corta. ¿Qué? Sí, puedo esperar esta clase corta. Tenía preparado que algo así iba a pasar. Nos dice huésped. Pero bueno, ya sí. Puede ser el huésped o también para entenderlo de una manera más utilitaria el lugar. En este caso, el lugar de la aplicación. Por si no va a ser lo mismo poner un biomaterial como el reemplazo de córnea que como el reemplazo de hueso. No solamente la función es distinta, sino el lugar es distinto. La biocompatibilidad estaría por hacer. Bien. Entonces, si ya hemos visto sobre el material, nos faltaría ver para que sea biocompatible o para que podamos usarlo, cómo el huésped responde a eso. Entonces, en esta clase vamos a ver un par de técnicas de la caracterización de las respuestas del biomaterial. Por eso quería preguntar que habían visto en biología celular. Así que, bueno, si quisieran dibujar una célula eucariota, imaginan que esta es la membrana, después aquí tenemos el núcleo. ¿Núcleo? Ya, ok. Alguien dijo núcleo por ahí. Ya, imaginemos. Así. Con el resto del ADN no condensado. Ya. ¿Las estructuras? No, por decir, ¿qué más podríamos ver del núcleo? O sea, si lo hacemos zoom solamente del núcleo. Condensado. Son la ADN. Ok, tenemos los cromosomas. Los cromosomas. Entonces tenemos los cromosomas de los diferentes estadios del ciclo celular. O de la división celular en este caso.
Pues normalmente está descondensado, ¿no? Como máximo se puede ver un poco más oscuro, donde hay concentración de ADN concentrado, descondensado, eso sería lo primero. Ya, en este caso, por decir, en la división celular, ¿cómo tenemos a los cromosomas? Empaquetados. Ok, se están empaquetando. ¿En qué fase están empaquetados? ¿Qué pasa que eso? ¿En qué fase los cromosomas se encuentran empaquetados? No. ¿De acuerdo? ¿Metafase? Claro, una segunda intermedia ya, antes de ir al centro y separarse. Empecemos desde el comienzo. ¿Cuáles son las fases de la división celular? Empezamos ya Profase, metafase, anafase y telofase. Metafase, anafase y telofase. Ajá. Creo que profase se condensa, metafase se pone al medio, pero anafase. Se remoja que hay una mnemotecnia que ya te lo prometo, o una cosa así. Ya, entonces en la profase se está empezando la condensación y en la metafase ya cuando están condensados. Ya. Entonces, si quisiéramos ver los cromosomas, bueno, condensados, con la forma clásica, tendríamos que hacer la medición durante la menstruación. Ya. Eso es por un lado. Por el otro lado, es lo siguiente. ¿Qué? ¿Cuándo vamos a tener que aplicar un biomaterial? En general, ¿por qué aplicaríamos un biomaterial? ¿Se refiere a qué fase? No, en general, o sea, alguien le pone un implante porque para reemplazar una función. Ah. Ok. Ya. Entonces, empecemos de imagínate que ese es el esquema más básico de un tejido posible. Este es un tejido. Supongamos. Qué abuso. Y después. Supongamos que se va a hacer la implantación. Ya sea para el reemplazo o para el. Que sería un corte para su realización. Eso. Entonces, en general, tenemos el tejido intacto y puede haber una siguiente partida de parte del tejido y se realiza el implante. O no se requiere ninguna, o no hay pérdida de la función, sino simplemente se quiere aumentar alguna función o se quiere poner un detector, un biosensor implantable. En cuyo caso igual habría que hacer una pequeña incisión y colocar el biomaterial. A lo que quiero llegar es lo siguiente, de cualquiera de las dos formas, el primer tejido sano va a enfrentarse a algún tipo de daño. ¿Sí? Si es que va a recibir implante es porque había un tipo de daño previo o si se va a implantar igual se va a hacer un pequeño corte y va a meterse un objeto extraño. Entonces, antes de que entre el material, va a haber una respuesta celular alrededor del celular. Primero van a haber células muertas aquí, de las células muertas van a soltar su contenido. Ese arrastro químico, que va a ser como una
y van a haber células que se van a sentir atraídas por este rastro y se van a acercar a la zona. Y ahora, esa respuesta puede generar por decir, inflamación. ¿O qué entienden por inflamación? Respuesta inmunológica. Sí. Ok. Los macrocitos, ¿no? ¿Perdón? Los macrocitos. Ah, Inflamación. hay varias células que son proinflamatorias, ¿no? Entonces, sí, igual se pone en una clase de sistema inmune, creo que es la siguiente semana, no me acuerdo. Entonces ahí lo vamos a ver más detalladamente, ¿no? ¿Qué está preguntando aquí? No me sé. Allá la inflamación. Ya, ¿qué tenían por inflamación? ¿No? Cualquier respuesta del sistema inmune, ¿no? Pero, por decir, ¿qué pueden ver ustedes macroscópicamente cuando algo está inflamado? ¿Cómo saben que algo está inflamado? Ok, desde ahí lo son. ¿Qué más? Dolor. Ok, dolor. ¿Qué más? Enrojecimiento. Enrojecimiento, ya sí. Y también las otras clásicas respuestas, cuando hay alguna respuesta inmune, puede ser picazón, enrojecimiento. Bueno, sí, no me enrojecimiento. Picazón. Y irritación. Ya. Entonces, todas estas respuestas que se dan normalmente frente a la inflamación, también son respuestas que se pueden dar en respuesta al biomaterial. No solo porque inicialmente puede estar inflamada la zona, así que se hace el tratamiento o la implantación en el momento, sino al momento en que se va a tratar el material, lo que pasa primero es lo siguiente, que yo les dije eso. Pero por decir, cuando tenemos el material aquí está totalmente limpio, pero cuando entra en contacto con el medio, por decir con el torrente sanguíneo o con el medio extracelular, va a empezar a absorber proteínas que se encuentran por ahí, ¿no? Entonces ya no va a ser la estructura del metal lo que encuentra en las células, sino va a ser lo que se haya pegado encima. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Porque básicamente sería como decir que tu material es una esponja nueva y inmediatamente toca un plato, pues ya está ensuciada de cualquier cosa. Y no solamente está ensuciada por fuera, sino probablemente hasta dentro. Yeah. Y entonces, como puede haber células muertas alrededor, justamente esos restos que se queden impregnados aquí van a tener otras células que van a ser proinflamatorias. Entonces se va a generar inflamación por la implantación del material. Estos pasarían normalmente, por si recuerdan la breve historia de los materiales que vimos, al menos de los materiales metálicos. Sí. Que se recuerdan la breve historia que vimos de los materiales metálicos. Recuerdo que íbamos a decir del hierro, del acero al acero inoxidable, después al titanio. Y después, ya desde los 70 en adelante, eran puros materiales compuestos o polímeros. Ya. Esto pasa porque, por decir, no solamente eventos de degradación o corrosión, sino que las cerámicas también tienen una alta superficie activa. Área superficial activa grande, ¿okay? Porque son materiales porosos. Entonces, versus si tengo esta área totalmente plana, que sí es técnicamente el mismo espacio, pero si tiene huecos y una estructura tridimensional,
pues en este caso no va a tener la misma área, sino va a tener un área superior. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, ya. Nadie tiene ningún problema con eso. Ya, genial. Entonces, tenemos el material, se le van a pegar cosas a la superficie que pueden ser, pueden interpretarse como marcadores de inflamación en la zona, que pueden tener otras células que son proinflamatorias y generar un problema. Entonces se pueden aplicar técnicas para que esto no pase, o si hay de pasar, lo que se peguen no sean secuencias que sean interpretadas de esa manera. Y ya. Esto en ambos casos, ¿no? Porque además de que se realice un corte y se pegue a veces la misma presencia del material, puede generar respuesta inflamatoria por las células que se encuentran alrededor, ¿no? Por dar un ejemplo, de manera corta aquí, si se tiene, imagínense que tenemos tres superficies del mismo material. Los tres son titanio y encima tiene la capa de óxido de titanio. Ahora, si uno lo funcionalizo con vamos a mostrar. A uno le voy a dejar con carga 0, otro lo voy a poner con carga negativa y otro lo voy a dejar con carga positiva. Independientemente de cómo lo haga, en este caso no importa que tiene cargas distintas. ¿Creen que eso afecte de alguna manera a las células? ¿Cómo creen que eso vaya a afectar a las células que están alrededor? ¿Se refiere por la carga que tiene? Sí, solamente. Las tres son iguales, lo que cambia es la carga. ¿Puede generar un potencial? Sí, de hecho sí. Eso me falta decir en la parte de la célula. Al menos en células eucariotas, imaginemos, dentro están las organelas, eso no importa, pero adentro va a haber una carga distinta de afuera, entonces la membrana por defecto va a tener un potencial. Aquí es por defecto, pero por decir, si estuviéramos hablando de bacterias, ¿sería lo mismo? ¿O las bacterias son distintas a las células eucariotas? Sí, son distintas. Están distintas, sí. En este caso, creo que hay alguna distinción en las membranas, obviando la pared. Dependiendo de la carga se pega, ¿no? Bueno, igual también hay Sí, es la membrana, pero en el caso de las bacterias es distinto. ¿Recuerdan la función de los mitocondrios? Respiración. Respiración. ATP. Díganlo lo que recuerdo. Respiración. ATP. Un montón de Como el ATP. clásico meme de que los mitocondrios es la powerhouse of the cell. Ajá. Es the powerhouse. Ya, perfecto. Entonces, ¿las bacterias tienen mitocondrio? No. Entonces, ¿cómo hacen Ajá. Como por inducción, digamos. Como siempre. Una vela exterior que En el caso usan su membrana, ¿no? Y empiezan a mandarse y sacar sus protones aquí. Eso me enseñaron, ¿no? Aquí tienen una cadena transportadora de electrones en este caso. Como imagínense que sea la mitocondria de afuera, hasta cierto nivel. Entonces, en este caso sí va a haber un potencial que tiene la membrana, porque está trabajando íntegramente con eso. Bien, esa sería una buena parte de verlo, ¿no? La otra parte es que las células no simplemente es la membrana lo que está afuera. Allá ¿Te hablan de las bacterias? No, de cualquier. hay una matriz creo externa. Ya, ok, tienes la. No recuerdo cómo se llama. Ajá, la matriz. El SM, porque vamos a leer artículos en inglés.
gel, así que matriz extracelular. Entonces, imagínense que esto está dentro de un gel, ¿no? Ajá. Yeah. Pero el mismo individuo tiene cosas en la superficie de la membrana. Unos receptores, creo. Ah, ya, perfecto. De carbohidratos, de proteínas. Entonces, por decir, Los canales, las bombas. va a tener transportadores, va a tener algún tipo de receptor, incluso va a tener así se podría llamar como marcadores. ¿Recuerdan? ¿Vieron los tipos de sangre de biología celular? Sí. ¿Qué son los tipos de sangre? Varían entre receptores, o sea, ¿Ya? claro, el A, B, B. Es el Lo único- sistema ABO y los RH. Ajá, variaban solo los receptores y ahí se definían. Ya, y en ese caso son cadenas de azúcares. Como hexágono. Ya, entonces va a tener receptores, va a tener transportadores y va a tener moléculas que van a indicar que esto por sí está celular. Entonces, moléculas de reconocimiento para otras células. Entonces, estos son los que va a interactuar primero con la superficie con la que se vaya a unir. Normalmente, o bueno, en la gran mayoría de artículos, aunque pueda encontrar uno donde no sea el caso, normalmente las células tienden a adherirse mejor a la superficie que están cargadas positivamente, indicando que pueden estar cargadas negativamente, ¿no? Pero como siempre, en biología está de más generalizarlo, porque se van a encontrar una excepción. Ya. Ya, entonces, solamente para indicar que este tipo de variaciones en el biomaterial puede impactar de manera distinta en la célula. Imagínense que eso sea negativo y eso afecte negativamente las células que están alrededor. Entonces eso incluso puede disparar una reacción inflamatoria. Entonces, dicho esto, por eso hay que probar el biomaterial mismo frente a ya sea a células vivas, in vitro o in vivo. No, siempre los términos son in vitro y in vivo. Ya, De acuerdo. No invito fuera del cuerpo. Ajá, sí. Ya. Entonces, más o menos para hacer la introducción de por qué está reservado. Esa también es ahí de probar el biomaterial. Puede estar bien pensado, pero uno, como son tantos parámetros, uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. A menos que los biomateriales utilizados sean biomateriales ya producidos antes o ampliamente caracterizados. Entonces la ISO te dice que si son cosas que ya se han usado antes, pues y armados de manera distinta ya no es necesario hacerlo. Ya. Entonces, a grandes rasgos, lo que importaría aquí sería ver dos cosas. Primero, si al implantar esto en algún lugar o al hacer el cocultivo con otras células, estas primero se mueren. Segundo, de repente no se mueren, sino simplemente puede afectar la reproducción celular, es decir, puede afectar en algún momento de la división celular, o puede causar algún daño directo al ADN, en cuyo caso la célula puede seguir viva, pero puede estar dañada. ¿Y qué pasaría si una célula sigue viva, pero se está dañando el ADN conforme pasan las generaciones? Cáncer. Cáncer, ya, pequeño. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ese biomaterial solamente funciona como una tapa, ¿no? ¿O cómo? En este caso, Ajá. si normalmente es de esta manera. Imagínate que es esto. O así que vaya a reemplazar un hueso. Lo que está dentro del material tiene que cumplir la función biomecánica. Claro, es un reemplazo, no es algo que fomente la reproducción fomente el crecimiento de más células, que lo reemplace totalmente, algo así. En ese caso tendría que ser por decir algo poroso, pues, como hidroxiapatita, que vaya a generar que se degrade y se va a regenerar. Ahí. Ya. Pero imaginamos que sea algo de esto por el momento. Entonces, lo que está dentro simplemente va a tener que responder a los estrés biomecánicos.
nada más. Pero la superficie es un mundo totalmente distinto. La superficie es la parte que tiene que ser biocompatible y la que no debe, en este caso no debe degradarse. Como pasaba en el caso de los materiales que se pasivan, como titanio, y esto es titanio. Si esto se desgasta, va a dejar el titanio libre y esto va a reaccionar con el medio. Entonces, en ese caso es binario, ¿no? Pero por decir, se podría funcionalizar con alguna molécula para que sea compatible con el resto. O ya le pones una molécula aquí para que no se le pegue otra. Entonces, habría que separar esas dos partes, lo que está dentro y lo que está en la interfaz. Sí, y cada tiene funciones distintas. Sí. ¿Alguien está copiando? No. Por si acaso, no sé, no sé qué ponen copiar, ¿no? Pero si alguien quiere copiar algo, pues copiar. Profesor, una pregunta. En el titanio, ¿qué era? ¿Estaba arriba del titanio? Ah, el óxido de titanio. Ahora es óxido de titanio, ¿verdad? Sí. Usualmente los óxidos es lo mismo, solo que termina en A. Entonces, si es aluminio, el óxido sería aluminio. Ah, sí. Sería más titanio, titanio. A menos que tengan varios tipos de óxidos, ¿no? Dependiendo de la proporción del metal con el oxígeno, como en el caso del hierro. Aluminio. Aluminio. Ese es aluminio, el otro es aluminio. Bueno, en el caso de hierro tiene bastantes estados de oxidación. Entonces tiene, por decir, ferrita, magnetita. Igual todos terminan en nada, no solo que ya no son hierro. Entonces, hay una serie de pruebas in vitro y in vivo para, en la ISO 10993 para ver que un ya sea seguro. Me parece que hay un tema de pruebas in vitro y in vivo, así que en este caso probé estas dos, citotoxicidad y genotoxicidad. Me parece que las otras se solapan con varias exposiciones, así que no hay problema. Pero igual, entran a la página de ISO y tienen que buscar. El compendio completo sí es de paga, ¿no? Pero siempre uno puede buscar por separado una parte y después así piratear. Se piratea. Aparece gratis, ¿no? Todo depende. Porque como profesor, si me están grabando, no pueden piratear cosas, chicos. Eso está mal. Eso le sabe. En YouTube, bro. Ya. Entonces, ensayo de citotoxicidad in vitro. ¿Conocen los equipos que están ahí? Sí, son 10. ¿Será? Ya, uno es micropipeta, el otro es una placa de 95 ciclos y el último es un vector de placas. ¿Sí? Entonces, ¿en biosfera han cultivado algo? ¿No? No hay nada, profe, acá. En una página Pero web. ¿han visto una placa petrolera? Sí. No. Ahora visto en internet, ¿Sí ¿no? han visto una placa petrolera? Virtual. Wow. Fotos, profe. Ahí está una, mira. Ahí nomás. Literalmente, eso es lo único que vimos, pero acá no hay nada. Ya. Busquen en su celular que es una placa petrolera para que estamos en la misma página. ¿No es eso? No. Ya uso. Ahí. El inversor.
Ah, ya, sí, 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 sí. Ya, La vi en cosa fotos. que viene con la tapita. Le di muchas fotos, profe. No es broma, profe. Ya, bueno, la idea es la siguiente de una placa PET. Uno coloca va a colocar un medio de cultivo, que es una solución que luego va a verificar. Que en algunos casos es una solución nutritiva, A ver. que puede ser líquida, sólida o semisólida, en la cual tiene un nutriente suficiente para que crezca el microorganismo que se requiere. Entonces, se coloca un medio de cultivo y luego, por decir si son bacterias con un asa de siembra, un poquito de este tipo, en el cual se ha raspado un cultivo anterior para que quede, por decir, una bacteria, un grupo de bacterias en siembra en la punta, se va a sembrar directamente. Y luego esto va a crecer en toda. Ya. Eso es lo que se hace para bacterias o para microorganismos. Pero imagínense. ¿Año estadístico? Estadístico. Sí. Sí. Ya. Bueno. Bueno, no hay mucho que hacer. No, porque si están aquí hacen estadística, amando acá se botar frijoles. También. Ya, entonces igual, para sacar una estadística igual requiere un número grande, o bueno, necesita más de 10 puntos, ¿no? Para sacar alguna cosa estadística que tenga sentido o algún valor. Entonces imagínense tener por todos los indicadores de placa Petri. No tiene sentido. Primero que sería una pérdida masiva de dinero en simplemente el medio de cultivo, que no son tan baratos. Y segundo que, esto como es un medio de cultivo, tiene que estar esterilizado y tiene que trabajarse en un lugar estéril. Bueno, sí. Como son pobres es amarlos a costados mecheros. Pero si no, en una cabina de bioseguridad, que es un lugar grande, donde hay una presión de aire que evita que el aire de fuera entre. Entonces, lo que está estéril dentro se mantiene estéril. Ya. Para no desviarme más, porque pensé que había visto una placa Petri, usualmente está discutiendo una placa Petri para bacterias, pero de la misma manera se trabajan en unas placas chiquitas que tienen 96 pocillos, como están ahí, y en cada una con una micropipeta. Si tienen suerte, es una micropipeta multicanal, que tiene, por decirlo 8 al mismo tiempo y va poniendo en todos los canales. Si no, si eres pobre y solo tienes una micropipeta regular, pues 96 veces haciendo clic hasta que llenes todos los pocillos. Entonces yo terminé lleno aquí. Y por decir se va a hacer aquí se van a hacer por decir una célula, así que es donde se va a probar. Ya, entonces ese lector al final es básicamente un espectrofotómetro o sí, un colorímetro. Entonces lo que va a medir es simplemente el cambio en lo que atraviesa la luz. No puede ser la densidad de células o puede ser simplemente el color. Entonces muchas veces estos ensayos van a generar un cambio en el color de la solución. Y en base a ese cambio en el color de la solución es donde se va a ver si las células están vivas o no. Sí, está bien, genial. Tienes varios pocillos, en este caso usualmente 96. Acá uno de estos pocillos va a estar lleno de medio cultivo con las células y después ya se ve qué se hace con las células. Si simplemente para cultivarlas o se va a poner alguna sonda o una prueba para ver variabilidad. Entonces, es el primer caso que aparecía en la ISPA. Y vamos a ver primero el protocolo lentamente y después los protocolos vamos a asimilar. Entonces,
El primer punto es que tienes tu placa de 96 pocillos, se va a hacer realizar la siembra en estos 96 pocillos con un medio de cultivo. En este caso explica qué medio de cultivo utilizar, porque como él de ahí se está estandarizado. Luego se va a incubar y después indica luego de 24 horas se armó el medio de cultivo. Entonces tienes los 96 pocillos, se agrega el medio de cultivo, se realiza la siembra y luego de los 96 de 24 horas se remueve el medio de cultivo. Entonces simplemente quedan los pozos sin medio de cultivo, solamente con la siembra. Porque después de 24 horas esas ya deben quedar adheridas a la superficie. Después, en el siguiente punto, ya se trata con las concentraciones del biomaterial a probar. En este caso, si se tiene el biomaterial, no va a ser todo el biomaterial, sino va a ser por decir, una pequeña parte, si se puede solubilizar o pulverizar, la cual, con un solvente apropiado, se va a colocar en diferentes concentraciones. El biomaterial se va a procesar de tal manera que pueda ser solubilizado en un solvente no tóxico. En el mejor de los casos, agua, si no se busca una alternativa. Parece que es posible utilizar otro solvente como el DMSO, pero habría que buscar la concentración. Esa parte no indica específicamente en la guía, sino eso va más allá para la parte de investigador, ¿no? Porque uno debe conocer el material con el que se trabaja. Entonces, este material lo vas a procesar de una manera que sea soluble y vas a probar diferentes concentraciones en los 96 posibles. Pero entonces, tienes las concentraciones con el medio de tratamiento, que en este caso es el medio lineal. Luego se retira y se va a dar al microscopio. Bueno, en este caso es el medio de crecimiento regular. Luego de que se ve el microscopio, recién se agrega el medio de NR y al final se hace la medición de la absorción. Ya corregí, claro. Entonces, bueno, acá se realiza el cultivo por 24 horas. Se retira el primer medio de cultivo. Las células van a quedar adheridas a la placa de 96 posibles, porque ya ha pasado como un día. Luego se van a agregar las concentraciones del biomaterial junto con un nuevo medio de cultivo. En este momento se toman muestras en el microscopio para ver si hay algún cambio morfológico y luego se agrega, se vuelve a poner en los 95 pocillos el medio en el arroz. Y luego es que se realiza la lectura de absorción. La explicación está justamente ahí en el cuadro. Lo que se va a medir al final es la absorción de rojo neutro mediante la célula. Y el mecanismo es debido a que para que se absorba requiere un gradiente de pH que solo va a existir si la célula es viable.
Entonces, si tu célula viva, imaginemos que son los lisosomas. Si la célula está saludable, va a permitir la entrada de colorante y al momento de ingresar a los lisosomas es donde va a cambiar de color. Y eso es lo que va a ser detectado por espectrofotometría en la lectura de absorbancia. Dependiendo del colorante, el mecanismo va a variar, pero la estructura es básicamente lo mismo. Es decir, se va a realizar un cultivo, de preferencia una placa de 95 cilios, para poder tener más puntos de evaluación. Pero recuerden que igual para cualquiera de estas cosas se requiere un blanco, otro negativo, otro positivo, replicado. Entonces, en todo lo que estoy nombrando, pues se van a ir varios posibles. Entonces, se siembra en un medio de cultivo, se van a agregar adheridos a la superficie, se va a agregar el biomaterial o la sustancia problema a diferentes concentraciones para ver a qué concentración, por así decirlo, la mitad de las células o esa clase de valores que son importantes para la transición. Luego se va a medir por microscopía para ver si hay un cambio morfológico y por último se va a medir directamente la sonda o el fármaco de prueba que se encuentre. En este caso es el rojo NR. Yes. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿No? Receso. Profesor, ¿qué es el NR? Parece que con la razón no se había puesto la molécula. Esa es la forma. Usualmente cuando algo tiene color o puede interactuar con el luz, van a encontrar dobles o triples enlaces intercalados. Una forma sencilla de verlo. O hay una que se nos aparece después dobles enlaces intercalados. Igual, de manera similar, en el caso del MTT, que también es una técnica de usado, incluso yo he usado esta técnica en el pregrado, cuando tenía un grupo de investigación. Pues compras el kit, haces las siembras, en 96 pocillos y al final lo mides. En este caso, igual, es una sal que solamente va a ser tratada si las células son viables. Eso sería un poco ver en qué varía el rango de absorción. Otra que también es conocida es el MCT. Claro, el protocolo similar, lo único que varía es la absorción a la cual se detecta. Ya. Entonces, en los anteriores, bueno, el ensayo de rojo neutro que explicamos y los otros dos XTT y MTT, que igual es otra molécula que son sales de forma SAM, igual que si la célula la adquiere color, las células no viables no van a tener color. Les digo que en distintos ensayos es viabilidad. ¿Cuántas células, o qué pregunta qué células están vivas y cuáles no?
pero no nos dicen absolutamente ningún porqué. Profe, mis compañeros están pidiendo refresco. 7:15 ya. ¿Qué? Mis compañeros están pidiendo refresco. Bueno, eso puede ser entonces. Ah, ya. 7:20 son ya. Ah, ya, sí, vaya. Ajá. Dos en células de... Y al menos de estas tres, dos tienen que ser en células de mamíferos. No sé si le hemos podido dar una ley ahí, al menos a los puntos que están en azul. El primer punto es una prueba de evaluación de daño cromosómico. Entonces, en células de mamíferos. Segundo, un ensayito de linfoma, teca de ratón. Y último, una prueba in vitro de micronucleos. El problema con este último, bueno, este último puede ser tanto in vitro como in vivo. Bueno, y por el otro lado, una prueba genética en bacterias. Entonces, una de estas y al menos dos de estas. Sí. Dos en mamíferos y una en otro organismo, en este caso bacterias. De ahí, en la parte inferior aparece un esquema básico de lo que son las relaciones cromosómicas y lo que es el cero de bueno, si se llega a entender. La prueba general y luego de las azules agarra dos o cómo es. Ah, Sí, se puede elegir. sí, porque indica dos de mamíferos y uno en otro organismo. Lo importante es que sean dos de mamíferos. Pues no tiene tanto sentido probar las. Si tú lo vas a probar en humanos, pues lo debes probar con células de humanos, ¿no? Si no va a haber algo diferente. La ventaja de no hacerlo con células de mamíferos es que son más baratas y son más rápidas. Ya. Entonces, en esos tres puntos básicamente, en la prueba de bacterias, se va a hacer lo que se conoce como el test de Arnold. La siguiente diapositiva se va a explicar mejor, ¿no? Vamos a poner en papel. Y de ahí hay una que es cromosómico, de relaciones cromosómicas. Y el último, micronucleos. Bueno, el otro que aparece ahí, que es el teca del linfoma de ratones. ¿Sí, no? Linfoma teca de ratón. Ya, esos dos van por el mismo mecanismo. Entonces, la idea de hacer diferentes análisis de genotoxicidad es para probar diferentes aspectos de esta toxicidad. Es decir, en estos dos casos lo que se prueba son mutaciones. Mutagenicidio. ¿Qué significa mutagenicidio? Que tiene más probabilidad de mutar. Ajá, porque el biomaterial en este caso va a dar la mayor chance de que se generen mutaciones. En este caso va a ser algo de manera puntual. Si tenemos la doble hebra para que sea básicamente el cambio de una base nitrogenada.
Entonces, sería el punto L. En el caso de las aberraciones cromosómicas, aparece en el esquema. De la forma más sencilla de ver, pues aquí tenemos nuestro cromosoma aquí, y tiene su centrómero. Como si se pareciera uno con doble centrómero, pues ya vemos que algo está mal. Si técnicamente debería ser el mismo, después de que organizas todos los cromosomas haciendo el cariograma, después que debería verse así, se ve de esta manera, pues claramente ha habido un daño. Lo cual podría no verse por este test de mutagenicidad, porque aquí salía el mismo, el mismo cromosoma, solo que estaba reorganizado. Entonces, las aberraciones cromosómicas es básicamente el daño estructural. Llevan dos aspectos distintos. Y el micronúcleos es de manera similar, solo que honestamente es mucho más sencillo que el anterior. Imaginando que en estos hayan funcionado dos cromosomas distintos, como así, de repente quedó un pedazo de este, se terminó perdido, como que una patita libre, digamos. Entonces, en el test de micronúcleos, lo que va a pasar es que se va a dividir en la división celular. Están separando los núcleos. Se supone que la misma cantidad de cromosomas está en cada lado. ¿Cómo las células se aseguran de que pasa eso? O cómo los cromosomas son llevados de un lado hacia el otro del núcleo. Sí, ¿no? A través del uso cromático. El uso cromático, acromático. Pero el uso acromático, ¿con qué parte del cromosoma se pone? Para cada uno. ¿Cómo se llama esa cosa? Era con unos Pues. tubitos, era. Entonces tienes Centriolos. núcleo grande que está polarizado y de aquí va a salir el núcleo cromático que se va a llevar el centrómero de cada cromosoma. Y después se lo va a llevar cada uno a los extremos y después se va a separar el núcleo. Entonces, si se ha dado esta clase de arreglos y ha quedado espacio o pedazos de cromosomas que no tienen centrómero, simplemente no van a estar en ninguno de los dos. Al momento en que se separen los núcleos que van a ser futuramente las células hijas, van a quedar pequeños pedazos de núcleo con material de ADN que no ha podido irse a ningún extremo. Entonces, por decirlo aquí, tenemos los cromosomas íntegros. Y el fragmento que le falta a ese cromosoma pues estaría en un micronúcleo. Entonces, otra forma de ver el daño estructural, no mutaciones puntuales. Y ahí es justamente lo que parece aquí. Se están separando los dos núcleos y queda un pedazo que sería el micronúcleo. Ya, entonces es importante que en estos ensayos al menos 2 sean mamíferos y se vean estos aspectos de mutagenicidad y la parte estructural. Si hay que elegir, pues, a pesar de que, desde un punto de vista solamente de trabajo, micronúcleo. A lo mejor no lo vale. Yo lo intenté, no vale la pena hacer perder tanto tiempo. Y cuando te dicen que uses células de mamífero, en un mundo ideal y perfecto, la idea es, si voy a trabajar mi biomaterial en humanos, pues lo pruebo en células de humanos, que no debería haber tanto problema. En líneas celulares no tengo que pedírselo a nadie y puedo trabajar directamente con la especie con la que voy a trabajar. El mayor problema es que pues, nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces tendríamos que armar primero el cariotipo de 46 pares de cromosomas
y luego ver cuáles no hacen match. Y muchas veces, a pesar de que ha avanzado la ciencia para sacar software que identifica los cromosomas más rápido, igual no es perfecto, ¿no? Y es un chambón porque te piden al menos identificar como que 200 metafases que tienen los cromosomas listos. Entonces, es mucho trabajo. En cambio, en micronúcleos tú lo haces y ni siquiera tienes que interpretar qué cromosoma está dañado, ¿no? Tú solamente ves que es micronúcleos y eso. Pero, simple. En serio, esa es, ¿no? A pesar de que dicen no, que los micronúcleos puedes traer no es tan efectivo como no importa. Es más sencillo y te lo dice la ley ya, perfecto. Ya, y lo otro es, por decir, si te piden simplemente usar dos, consíguete esto y ya apunta a la felicidad, ¿no? Porque no, es también directo. Aunque el test de armas también es fácil de hacerlo, pero como la norma te pide al menos 12 mamíferos, pues si se puede usar eso, si eso es menos necesario. Si no hay ningún problema, genial, pero si hay algún problema, igual esto tiene que pasar a pruebas in vivo para evidenciarlo, porque también desde micronúcleos en vivo, entonces se prueban que hay en animales. Ya. Entonces, ¿de qué tratan esos test de mutagenización? Entonces, primero, mira, no tengo que ya. Hacer primero, por si en salto de hígado de rata se va a hacer el cultivo de esa manera y luego se va a aplicar el posible mutagen. Ya. Ahora sí, el caso es que ya, esta cepa de salmonella no es el tipo salvaje, sino esta no puede procesar un aminoácido, en este caso histidina. Entonces, tenemos una bacteria que no puede procesar. O bueno, no puede generar histidina por sí mismo. Como recuerda hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Ya, lo mismo pasa para los demás organismos, ¿no? Entonces, esto ha sido, se ha alterado de tal manera que requiere histidina para vivir. Bien, paso. Esto es por lo que estamos trabajando. Luego se realiza el cultivo. Y si fuera en el medio cultivo normal, debido a que tiene esta mutación, ya bien encima de esta mutación, necesita histidina para sobrevivir. Al momento que se coloque en el medio cultivo, o no va a crecer, o va a crecer muy poco. En teoría se requiere histidina y no puede procesarla porque simplemente no tiene el metabolismo para hacerlo. ¿Por qué igual crecería un poco? O sea, como si imagínate que aquí están como 100 millones de esta bacteria, ¿no? Pero aquí han crecido un par de puntos, a pesar de que ninguna debería crecer. Un contaminante externo. Ok. De hecho es un buen punto, ¿no? Pero imagínate que ¿Dónde está otra vez? sí, porque a diferencia de nosotros, los mecanismos de la bacteria no tienen tan buena reparación celular, entonces hay naturalmente un nivel de mutación. Ya, entonces estas son variantes que naturalmente han mutado y han regresado a la versión salvaje, ¿no? La versión que puede con la histidina normal, no hay ningún problema. En el otro caso, si yo le agrego una sustancia que tiene propiedades mutagénicas, entonces la idea que es que al momento de que empiece en el medio cultivo, pues
el camelot, ¿no? Porque hay mayor posibilidad de que se generen mutaciones. Y es básicamente eso. Ya, la idea de que aparezca aquí naturalmente, de que, bueno, que aparezca la reversión de la mutación, también indica que has hecho un buen sembrado, ¿no? Porque podría haber que simplemente no aparece nada porque no se ha sembrado nada. Esto te asegura igual que se ha habido algún tipo de siembra. Ya. Entonces, aquí en el caso de que el biomaterial sea mutagénico, se va a ver un aumento en las poblaciones, simplemente por el hecho de que, debido al aumento de las mutaciones, se ha revertido en la versión original de la célula. ¿Sí? Entonces, esas pruebas siempre se hacen con esa lotería. En este caso la nombraba, ¿no? Pero yo supongo que se puede hacer con cualquiera, ¿no? La idea es que sea deficiente para algún aminoácido, ¿no? Y se pueda controlar. Pero ahí habría que estandarizar. Al menos en la norma sí te aparece el código ATCC del cultivo de la línea del cultivo. Pero supongo que si lo estandarizas se puede hacer con otra cosa. Porque le es simplemente probar la condición. Y las demás pruebas, las anteriores, son eliminatorias. Sí, al menos 12 mamíferos, que serían los dos. Pero lo mismo eso en bacterias se podría hacer con las células del linfoma de ratón, porque es básicamente lo mismo. Y para el caso de la evaluación fitogenética, igual, primero se van a notar los cromosomas en padres y después se va a identificar si hay alguna anomalía. Igual, ahora hay software que te lo ordenan, pero no siempre es correcto. También mucho varía que para que aparezcan así con estas bandas de colores se tienen que hacer tinciones adicionales, ¿no? Y esas tinciones muchas veces son hay que estandarizarlas en el momento, como requieren uso de enzimas. A veces la temperatura, la concentración o cómo está variando la preparación de la muestra puede cambiar. Pero me acuerdo que estaba preparando, me dijeron, en 30 segundos lo aplicas, pero cada vez que sigue preparando la muestra, como ya había pasado tiempo de activación de la enzima, era menos tiempo, pues ya, voy a echarle 15 segundos más, o 10 segundos. Así que en ese sentido es más tedioso. Bien, por decir, aquí aparecen algunos esquemas de algunas observaciones. Simplemente por fracturas del cromosoma y aparecer pequeños fragmentos. O se puede cerrar. Y la idea igual es usar otro cultivo celular o otra línea celular que tenga menos cromosomas que el humano, ¿no? Para que sea más sencillo hacer el análisis. Y por último, la otra era prueba de evolución genética en células de mamíferos. En lugar de hacer el test de Ames, que serían bacterias, en este caso se hace el test, pero con células de mamíferos. Como igual, la norma indica 2 técnicas de mamíferos, se puede hacer mutagenicidad igual en mamíferos.
la mayor diferencia es que el tiempo es mayor. Más o menos, no sé si le dijeron más o menos cuánto demora una célula en entrar en inhibición celular. ¿Alguna estimado? Células de mamíferos, como ya tienen más material genético, puede demorar más, pero puede ser entre horas a días. En cambio, bacterias están en el rango de minutos. En 20 minutos una bacteria puede duplicarse. Versus, por si en estos casos los protocolos pues, se le van a tomar algunos días hasta que llegue a la concentración que requiere. Como en este caso, al comienzo indica y hasta hace crecer entre 24 horas en el medio cultivo, luego se lava y luego se hace crecer en el medio cultivo normal hasta que produce la cantidad suficiente de células. Estos son 3 a 4 días. Eso no pasaría en bacterias, ¿no? Si tú empiezas el cultivo, empiezas y ya pues, en unas horas de repente ya está, no máximo un día. Tiene más que suficiente. Luego se prepara el tratamiento. En este caso nombra placas de 6 pocillos más grandes que las de 96 y se espera tener una confluencia de tal cantidad de células. Entonces, cuando hablan de confluencia es, imagínense la placa Petri. Ok, no esperaba que alguien me respondiera, ¿no? Ya, imagínense la placa Petri. Ya. Sería el 50% de la placa está cubierta, esa sería confluencia del 50%. Usualmente no te piden que llegue al 100% porque hay una inhibición por contacto, no sé si escuchado de eso. Bueno, en sencillo las células no van a estar pegadas una encima de otra, sino que tienen cierta cosa. Entonces el crecimiento se va a ralentizar si llega a ese nivel. Incluso puede haber cierta toxicidad entre las células. Además, hay que reconocerme que cuando hace un cultivo, las células, pues obviamente no están en su ambiente natural. Entonces, cuando están en el organismo, nosotros somos vascularizados, venas, arterias, entonces los desechos salen de la zona, ¿no? En un medio cultivo, pues las células están viviendo en su caca, básicamente. Entonces eso también va a generar toxicidad. Pueden decir, confluencia de tal por ciento, cierta cantidad de células. Entonces, se hace crecer en otro medio hasta que ya la cantidad óptima, luego se agrega el químico a probar. Y por último se centrifugan las células. En este caso, a diferencia del TDAM, tú tienes que esperar 13 días para que haya la presencia de la reversión de los mutantes, ¿no? Y haya el crecimiento. Entonces, la diferencia entre ambos es básicamente el tiempo. Si más o menos 13 más 14 más los 4 días, ya eso básicamente supera el mes. Hay que preparar todo para el TDAM es una semana máximo. Bueno, ¿qué cosa? Bueno, yo estoy aquí. Bueno, terminamos. Sí, porque ya había explicado básicamente qué es lo micronúcleo. Estamos ya.